Gracias por venir. Soy Jorge Ramiro, secretario general de Podemos en el municipio de Soria. Pertenezco al Círculo de Soria, soy orgulloso miembro del Círculo de Soria. Quiero empezar primero por los agradecimientos, daros las gracias por haberos desplazado hasta aquí, dar las gracias a los ponentes, dar las gracias a los voluntarias y voluntarios del Círculo de Soria y del Círculo de Podemos Moncayo que han participado en la organización de este evento. Queremos dar las gracias también al Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, el grupo parlamentario europeo en el que está integrado Podemos. También queremos dar las gracias al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, que también nos han ayudado a organizar este evento, al Grupo Parlamentario de Castilla y León y al Consejo Ciudadano Autonómico, que nos han apoyado desde el principio también y se han implicado. Y bueno, el Consejo Rural y de la Mar también, que también tenemos aquí a Estefanía y tenemos a Marco, que también han estado ayudándonos. El lobby que se está creando de Podemos Ser Rurales, de gente de todas las comarcas, gente de Podemos, que estamos intentando también que se vea el mundo rural en todas las políticas de Podemos y que acabe siendo una cosa transversal, como se ve que desde Vistalegre está empezando a pasar. Y bueno, quería poner un poco en contexto el porqué de estas jornadas que hemos llamado primero saber y después decidir. Otro modelo de desarrollo es posible. Y quería ponerlo en contexto desde el punto de vista del Círculo de Soria y el Círculo del Moncayo, de los habitantes de la provincia de Soria, cuando nos enteramos de que se está planteando el proyecto de la macrovaquería de Noviercas, que es el trasfondo que ha dado pie a estas jornadas. Quiero hacer un poco el balance. Sí, vamos. ¿Cómo han sido todos estos meses desde que empezamos a ver noticias sueltas en la prensa que dicen que ahí se está estudiando el proyecto de hacer una gran vaquería? Todo para bienes. Empezamos a ver cómo van saliendo los distintos representantes de las administraciones sorianas alabando el proyecto, hablando de que va a traer desarrollo, de que va a acabar con la despoblación. Y nos empezamos a hacer preguntas desde el Círculo de Soria. Lo primero, claro, vemos todas las ventajas, pero nadie está hablando de los inconvenientes. Y nos planteamos, vamos a buscar información y vemos que no hay ninguna información sobre el proyecto. Lo que dio el pistoletazo de salida fue cuando empezamos a ver en la prensa titulares del tipo de «Por 3 familias se puede ir al traste el proyecto de la vaquería». Claro, eso ya nos hizo movernos, nos hizo hablar con Podemos Moncayo, empezamos a recibir información. Y eso nos llevó a hacer el primer comunicado que hasta entonces todos los partidos, asociaciones empresariales, etcétera, estaban hablando maravillas del proyecto. Y eso nos dio pie a hacer el primer comunicado y decir, bueno, lo primero, no entendemos cómo se puede presionar de esta manera a unas familias. Lo segundo que decíamos en ese comunicado es que no había ninguna información sobre el proyecto y entonces podían pasar dos cosas. O bien la información no estaba y entonces era irresponsable por parte de las administraciones apoyar un proyecto del que no había información, o bien la información sí estaba y si estaba la información exigíamos que la tuviéramos también la ciudadanía. Bueno, siguió avanzando el tiempo. Y ya llegó el informe de COAG. El informe de COAG fue la primera información, los primeros datos de este proyecto y los únicos que tenemos hasta el momento, que ya nos hicieron darnos cuenta de las dimensiones reales de lo que suponía este proyecto. Y después hubo un tercer hito en este proceso que nos ha llevado hasta estas jornadas,
que fue cuando se promovió desde las organizaciones empresariales una firma conjunta en apoyo al proyecto de la vaquería. Se nos ofreció firmarlo y junto con algunas organizaciones escasas, por ejemplo, Comisiones Obreras, que también estaba en la misma posición que nosotros, dijimos que por coherencia, si no teníamos argumentos suficientes para posicionarnos en contra todavía de este proyecto, porque no había la información, de la misma manera no teníamos argumentos para posicionarnos a favor. Y que lo que nos hacía falta era conocer exactamente lo que implica este tipo de modelo de desarrollo, teniendo en cuenta el peligro, que es un peligro real en Soria, pero es un peligro que afecta a toda la España rural interior, que es este tipo de proyectos neoliberales extractivos que vienen a nuestros territorios vacíos a llevarse los beneficios y a dejarnos los problemas. Entonces, como no teníamos suficiente información y como no había manera de conseguirla, creíamos necesario realizar unas jornadas que nos pudieran dotar de esas herramientas y de esos argumentos y que pusieran delante de la gente alternativas a desarrollo, alternativas en las que está trabajando mucha gente y otro tipo de desarrollo ante el lema neoliberal de que no hay futuro y de que es la única alternativa posible y que oponerse a este tipo de proyectos es oponerse al progreso. Entonces, hoy ya por fin es el día en el que realizamos estas jornadas. Nos acompaña Estefanía Torres, que es eurodiputada por Podemos, pertenece a la Comisión de Agricultura, de Pesca y de Soberanía Alimentaria y nos va a hablar también de la visión desde el punto de vista europeo, porque claro, nosotros esto lo estamos viendo desde un punto de vista muy local, desde el punto de vista de Soria, de lo que afecta a los sorianos, pero es un problema que no es local, que es un problema que es global. Y Estefanía tiene esa visión global de este modelo neoliberal que se nos está imponiendo y estamos deseando que nos haga partícipes de esa información. Tenía también que disculpar, porque habíamos dicho que iba a venir también Pablo Fernández, nuestro secretario general de Podemos en Castilla y León y portavoz en las Cortes, pero en el último momento se ha tenido, por motivos personales, no ha podido asistir. Me ha pedido que os pida disculpas, que, bueno, ya de todos es conocido la implicación de Pablo Fernández y del Consejo Ciudadano Autonómico de Castilla y León en esta provincia y pronto lo tendremos con nosotros y nada, simplemente disculparle en su nombre y ya está. Os doy paso a Estefanía. El desarrollo de las jornadas hablará ahora Estefanía. Marco Rizzardini, que lo tenemos aquí también, es el responsable de Mundo Rural del Consejo Ciudadano Autonómico, es el que después va a moderar la siguiente mesa, pues ya nos acompaña aquí ya. Y ahora, de momento, damos paso a Estefanía y después ya dejamos a Marco que continúe con la siguiente mesa de la jornada, ¿vale? Una cosita más, logística. Por la tarde, ya sabéis, lo tenéis ahí en el programa, tenemos también otra mesa que moderará Carmelo Romero, en el que vamos a ver otro tipo de proyectos que no dependen de las subvenciones o no se fundamentan en las subvenciones a grandes empresas, que son proyectos ligados al territorio y que basados también o que pretenden recuperar también la autoestima necesaria para poder sacar adelante esta provincia, estas regiones despobladas y que va a ser también modelo de que confiando en la gente del territorio vamos a poder conseguir lo que no se ha conseguido con 30 o 60 años que llevamos de despoblación ya y de aplicar las mismas políticas que está claro hacia dónde nos han llevado. Bueno, os dejo ya con Estefanía y nada más. Muchas gracias por venir. Tenía una cosita más que la tengo que decir. Sí, no, es que la tengo que decir porque
Estamos a 6 meses, o sea, 6 años han pasado ya del 15M. Hace 3 años que Podemos llegó a las instituciones, al Parlamento Europeo. Hace 2 años que estamos ya también en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos del cambio. Y tenemos la ocasión o tenemos la oportunidad ahora de luchar contra algo que nos parece que va contra la población. O sea, desde la sociedad tenemos armas suficientes para luchar políticamente contra lo que está perjudicando, contra este modelo neoliberal que está perjudicando a nuestros territorios. Me gustaría que hiciéramos la reflexión que hubiera pasado si este proyecto de la vaquería se hubiera puesto 6 años antes del 15M. ¿Qué oportunidades podríamos haber tenido como sociedad de oponernos a que todas las administraciones y todas las instituciones dieran el apoyo a este proyecto? No tenemos que ir demasiado lejos para verlo, porque aquí en Soria ya sabemos lo que es eso. Os recuerdo el proyecto faraónico de la Ciudad del Medio Ambiente, que se puso por empeño de la Junta de Castilla y León, por empeño de la que entonces era consejera soriana, María Jesús Ruiz, y que ha supuesto tener a 5 kilómetros de aquí 100 millones de euros enterrados y un paisaje destrozado. Entonces, es un mensaje de esperanza. Lo que antes como sociedad no podíamos hacer, desde el 15M y con el surgimiento de Podemos y de todas las confluencias que están apoyando en esto, va a ser posible. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias primero por el trabajo, porque sé que supone mucho esfuerzo montar un acto de este tipo, porque siempre es una locura poder hacer coincidir a todo el mundo en un mismo día, eso lo sé perfectamente, porque ha sido muy complicado buscar la fecha y al final estamos aquí. Así que gracias también por la paciencia, gracias por las manos voluntarias que trabajan cada día por el cambio político sin salir en ninguna foto y sin ser escuchadas más que por sus compañeras y sus compañeros más cercanos, pero que aún así no pierden la esperanza ni las ganas de pelear, porque para mí esa gente es la imprescindible de este proyecto. Y gracias sobre todo por la valentía de decir en un sitio como este y en este momento y en este contexto que hay muchas dudas en torno a la macrovaquería y que es necesario poner la cuestión encima de la mesa, que no nos vamos a quedar con lo que siempre nos cuentan, que no vamos a dejar que nos engañen, como siempre, con cantos de sirena, y que no vamos a permitir que la mentira y las parodias inunden nuestras vidas y nos vacíen de trabajo, de prosperidad y de futuro, porque queremos todo lo contrario. Queremos lo contrario para Soria, queremos lo contrario para el conjunto de Castilla y León y queremos lo contrario para todo nuestro país. Por eso, hace mucho tiempo, como decía antes Jorge, ya hace 6 años, nació el 15M, por eso después nació Podemos, por eso nos hemos metido a las instituciones, porque no hemos dejado de tener claro cuál es el horizonte, ¿no? Seguiremos caminando hacia esa utopía disponible que sabemos que está ahí esperándonos y para eso hay que ir dando pasos desde la honestidad, desde la cercanía, siendo generosos y abundantes, digamos, con la sociedad y siendo capaces de abrir debates como este. Porque lo que se debate hoy aquí no es solamente la macrogranja de Soria. Lo que se debate hoy aquí es el modelo de vida al que nos están llevando. Se debate mucho más que un proyecto empresarial, se debate un modelo de vida político y un modelo de vida social de nuestra gente. Y esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy aquí. Así que gracias de nuevo por abrir este melón que es tan importante y hacerlo desde el territorio, que es como creo que hay que hacer las cosas, desde abajo y siempre con la gente. No solamente queremos, como decía antes, hablar de la macrogranja, de lo que puede suponer o no, sino que queremos ser capaces, y eso también lo decía antes Jorge, y me hace gracia porque tengo aquí la palabra en negrita y todo, mira, esperanza. Tenemos que ser capaces de mirar al futuro con esperanza y de aprovechar justamente estos debates para hablar de esas otras alternativas que existen, que son posibles y que solamente hace falta fortalecer y hace falta que seamos capaces de que crezcan a través de redes
municipales, de redes internacionales, de redes de todo tipo que nos protejan y nos defiendan a los ciudadanos frente a las grandes corporaciones que lo que quieren hacer es continuar en esta deriva de la destrucción de lo nuestro, ¿no? De la destrucción del planeta, de la destrucción de nuestros recursos naturales, de las zonas rurales y de la soberanía alimentaria. Porque de esto va lo de la macrogranja, no va de otra cosa. Son 900 hectáreas de terreno, se calcula, ¿no? 900 hectáreas de terreno, muchísima agua, que después lo dirá con más precisión Pedro Arrojo que yo, que es especialista en el tema. Mucha agua que va a necesitar esta actividad de la macrogranja para un territorio que no es que le sobre, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos, cuanto menos es inquietante. Y no solamente por la cantidad o no de agua que tenga un pueblo, sino porque resulta que, o un territorio, sino porque resulta que el agua es un bien imprescindible para la vida, es un bien común, y antes de tomar un tipo de decisión como esta, que es política, no es solo empresarial, hay que tener en cuenta cuál es la opinión real de la gente y hay que darle a la gente, sobre todo, toda la información necesaria para tomar decisiones tan sumamente importantes. Siempre nos dicen que nos ponen estas alternativas encima de la mesa para que se agarre la gente a ellas como un clavo ardiendo, porque resulta que este es el progreso. Es el progreso, claro, su progreso, no es el de los demás, no es el de la gente común, porque lo explicaste tú antes con la ciudad del medio ambiente. La consecuencia es la que hay, ¿no? Eso pasó en Asturias también, pasó en Asturias con numerosos ejemplos que tenemos en lo que nosotros venimos a llamar tumbas de hormigón, que fueron un montón de fondos europeos que llegaron a Asturias, que se suponía que eran para la manida reconversión industrial que nunca llegó, y que acabaron enterradas en tumbas de hormigón y en el colchón de José Ángel Fernández Villa, que es aquel sindicalista del SOMA, brazo derecho de Javier Fernández, hoy presidente de la gestora del Partido Socialista. Todo tiene, ¿no? Todo tiene una explicación a veces en la vida. Creo que el modelo de la macrogranja, y voy a ser dura en las expresiones, el modelo de la macrogranja defiende un modelo de muerte de las zonas rurales, lo dije antes. Un modelo de muerte porque acaba con los recursos naturales, porque no tiene en cuenta que esos recursos son finitos, porque no tiene en cuenta que como seres humanos estamos obligados a vivir en consonancia con el contexto en el que nos desarrollamos como personas, y esto para nada lo tiene en cuenta la macrogranja. Y porque además va a destruir empleo que ya se está destruyendo ahora en un país donde resulta que somos deficitarios de leche porque consumimos más leche de la que producimos y, sin embargo, se cierran 80 explotaciones lácteas al mes en este país. Claro, frente a esto yo creo que lo suyo sería defender el trabajo de los ganaderos lácteos que ya están ejerciendo la profesión y no vendernos la moto de una macrogranja que lo que va a hacer es generar empleo de pésima calidad y además destruir el empleo de aquellos ganaderos que todavía hoy a duras penas intentan salir adelante con su actividad. Todo esto tiene lugar en un contexto que es, como digo, una defensa de un modelo determinado y nosotros frente a eso tenemos que defender el modelo de la vida, que es el contrario, que es el de la ganadería extensiva, el que cuida el territorio, el que fija población, el que tiene a personas trabajando que en última instancia lo que hacen es alimentarnos y por eso es imprescindible que lo cuidemos. Es un bien público el que realizan los ganaderos. Hace falta mucho en este país, muchísima pedagogía en este sentido, para que la gente en general entienda que el trabajo que hacen los ganaderos no es una cuestión menor. El trabajo que hacen los ganaderos es absolutamente imprescindible para la vida. Cuando consigamos poner en consonancia estos aspectos y estos conceptos, seguramente será más fácil crear alternativas todavía más sólidas. Como decía, en este contexto, la macrogranja, en el que se decide implementar esta macrogranja, este proyecto se pone encima de la mesa, es en un contexto en el que hay sendos tratados de libre comercio encima de la mesa en Europa y que además deja bastante claro cuál es la idea de modelo que ellos tienen también, ¿no? Es decir, vamos a liberalizar todavía más el mercado, vamos a dejar que la vida siga basándose solamente en los precios, que los precios de las cosas, que los precios de los empleos, porque el trabajo es también una mercancía en esta sociedad, que todo eso sea lo que rija nuestro modo de vida. Como todo eso va a ser lo que rija nuestro modo de vida, al final quienes más tienen son los que van a decidir y es lo que está pasando finalmente, ¿no? Es en un contexto de liberalización, de aprobación de tratados de libre comercio y de reforma de la PAC
en el que esta macrogranja se pone en marcha. Por eso digo que no es solamente una iniciativa empresarial, que es una iniciativa sobre todo política. Me hace gracia porque hace unos meses la eurodiputada socialista, Clara Eugenia Aguilera, dijo en unas jornadas del Ministerio de Agricultura, unas jornadas de estas que ellos organizan para decir que somos muy participativos, y luego mandan una consulta para decirle a la gente que participe y tal, y después ya ellos venden la moto de que, oye, todo muy participado, ¿no? En estas jornadas resulta que Clara Eugenia Aguilera dijo que la nueva PAC tenía que ir en consonancia con los tratados de libre comercio. Es decir, esta señora lo que está defendiendo es que los tratados de libre comercio rijan la política agraria y en última instancia acaben con la política agraria. Si entendemos que la política es aquella actuación o aquella actividad colectiva, es el proceso por el que entre todas y todos tomamos decisiones que afectan al bien común, evidentemente, si aprobamos tratados de libre comercio, lo que vamos a hacer es destruir la política. Es tan fácil como así. No hay que tildarlo de otra manera, no hay que maquillarlo con otras palabras, hay que decir la verdad. Además, estamos en un momento histórico que es imprescindible que digamos la verdad y a nosotros nos han puesto aquí para decirla y empezamos este camino con la firme convicción de decir la verdad siempre y en todo lugar. La verdad es esa. Los tratados de libre comercio suponen el fin de la política, el fin de la democracia y, por tanto, no habrá política agraria común que sirva. Nosotros, frente a esto, defendemos que es necesario otro modelo, un modelo alternativo, un modelo que no se llame solamente política agraria común, que se llame política agroalimentaria común, porque la política agraria tiene que ver con la alimentación, es indivisible, y si empezamos a pensar en la necesidad de llamarlo política agroalimentaria común, vamos a ser capaces de hablar en esa política agroalimentaria de cuestiones ambientales, vamos a ser capaces de hablar en esa política agroalimentaria de los efectos en la salud que pueda tener y vamos a hablar, finalmente, de algo que me parece que es imprescindible, de condiciones de empleo dignas para las ganaderas, los ganaderos, los agricultores, las agricultoras, la gente que produce nuestros alimentos y que nos da de comer. Esto tiene relación justamente con algo que nos parece imprescindible también, que es ser capaces de poner encima de la mesa la necesidad que tenemos de dejar de hablar de una cultura del subsidio para pasar a hablar de una cultura de los derechos. Es decir, la cultura del subsidio en la política agraria común lo que hace es que quien te subsidia te controle. Necesitamos generar herramientas que hagan que las actividades agroalimentarias sean por sí mismas capaces de sobrevivir con la ayuda de redes colectivas para que al final no seamos dependientes de unos fondos que controlan los de siempre, porque estos fondos los controlan ellos, igual que la mayoría de las decisiones que se toman a nivel político desde la Unión Europea. La ONU lleva hace tiempo ya negociando una declaración universal por los derechos de los campesinos. Entendemos que el nuevo modelo por el que nosotros tenemos que pelear es justamente ese, que ponga los derechos de los campesinos en el centro, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Esta declaración no sería vinculante, es cierto, pero sería muy positivo que saliera adelante. El problema es que por parte de la Unión Europea solo hay una persona que tome las decisiones allí, que se siente en esa mesa. Una persona que no hemos votado la ciudadanía, lo llaman democracia y no lo es, no hemos votado la ciudadanía y que está en contra de que esa declaración salga adelante. Los derechos de los campesinos y proteger los derechos de los campesinos va íntimamente relacionado con el derecho a la alimentación de los pueblos. Son dos cosas irrenunciables, ¿no? Sin embargo, en la Unión Europea ninguna constitución todavía contempla el derecho a la alimentación como un derecho básico y fundamental. En otras constituciones de otras latitudes sí que está contemplado. Por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador se contempla el derecho a la alimentación como un derecho básico. Estas son algunas de las ideas que entiendo que son necesarias en el debate hoy en día para hablar de un cambio de modelo que va mucho más allá de las políticas concretas, que va mucho más allá de las medidas singulares y que habla sobre todo del modelo de vida hacia el que queremos construir y cómo queremos vivir, ¿no? Porque si vamos a lo concreto, si volvemos a Soria y pensamos en la macrogranja, desde ahí y diciéndole a la gente la verdad, que nos están vendiendo humo, que nos están vendiendo una superexplotación que va a ser la más grande de Europa, pero que realmente no va a traer riqueza para Soria, sino que va a destruir empleo, desde ahí lo que tenemos que hacer es lo que dijo Jorge,
no solamente contestar desde Soria, sino ser capaces de contestar desde todo el país, porque esto va a afectar a todo el sector ganadero y a todo nuestro sector agroalimentario. Tenemos que ser capaces nosotros de impulsar que ese movimiento surja, porque creo que no es un debate que corresponda solamente ni a los cargos orgánicos de Podemos, ni a los cargos políticos de Podemos, ni siquiera a la gente que estamos hoy aquí, ni a los sorianos. Es un debate social y de envergadura global e histórica. Lo que tenemos por delante es una amenaza de cambio climático que ya es una realidad. Lo que tenemos por delante es un plan muy claro de las élites para seguir campando a sus anchas por nuestros territorios sin ningún tipo de límite y donde la vida no valga nada más que el precio que ellos le pongan. Esto es lo que tenemos por delante y frente a eso hay que hablar con la verdad, hay que decir las cosas lo más claramente posibles, ser capaces de hacer músculo en la calle y hablándole a la gente, pues eso, con sencillez y con honestidad y mirándole a los ojos. Esto es muy complicado, pero es el reto que nos toca por delante. Y desde ahí plantearnos la pregunta que hay que plantearse: ¿qué modelo agroalimentario queremos en un país que necesita, como el comer, y nunca mejor dicho, en un país que necesita, como el comer, tener un sector primario fuerte, un sector primario independiente, independiente de las macrocorporaciones, independiente de otros territorios, independiente de otras fuerzas que lo que hacen es controlarnos? Necesitamos un sector primario con ganaderos y con ganaderas que puedan ejercer su actividad, los agricultores y las agricultoras, de manera digna y sostenible, un empleo que dure y que permanezca en el tiempo para mantener vivas las zonas rurales, porque esto tiene que ver con la soberanía de nuestro pueblo, tiene que ver con la soberanía de nuestro Estado. Luchar contra la macrogranja es defender la soberanía de este país. Y hay que decírselo así de claro: no nos vais a vender humo. Nosotros no es que no queramos el progreso. Por supuesto que queremos progreso, pero queremos el progreso de nuestro territorio y de nuestra gente. Eso, lo primero. Y lo segundo, lo que queremos es un país soberano y libre que pueda mirar al futuro con esperanza y que pueda generar un modelo productivo que realmente ponga en el centro la vida de las personas y la vida del planeta. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Estefanía. Ahora ya os dejamos con Marco Rizzardini, que es miembro del Consejo Ciudadano de Castilla y León, es el responsable de Mundo Rural y que va a moderar la siguiente mesa. Estefanía y yo ya nos bajamos y ya vais subiendo los otros ponentes. Ahora ya os dice Marco. Muy bien. Bien, ya estamos todas y todos. Bien. Buenos días. Voy a introducir intentando proponer, podríamos llamarle un lienzo mínimamente preparados sobre el cual los compañeros y la compañera que están aquí en esta mesa muy potente, son grandes especialistas en diferentes asuntos, puedan ir incorporando a ese lienzo sus puntos, sus líneas, puedan aplicar sus propuestas cromáticas, hablando de lienzo, para que podamos salir de este acto con un cuadro, yo creo, cultural, económico, político, bien dibujado y bien pintado, este cuadro. Es decir, sabiendo todos y todas un poquito más, que es la razón que nos trae aquí. Voy a hacer algo filosófico. No te rías. Y lo primero que se me ocurre es límite. El concepto de límite, la no existencia del límite, más bien, por parte de la clase dirigente de Castilla y León. Una clase dirigente
que parece avivar un insensato deseo de aniquilamiento, ¿no? Y eso está abundantemente probado, con decenas de actitudes predatorias sobre y hacia nuestros propios territorios. Se está proponiendo en escala mayor lo que en un cierto sentido pasó, y con otro parámetro también, en los primeros siglos del pasado milenio en la isla de Pascua, donde los habitantes, votándose a un destino de miserias, cortaron todos los árboles con la finalidad de utilizar sus troncos como rulos sobre los que deslizar las plataformas que le permitían mover sus enormes estatuas, los moyas, que pesaban cada uno decenas de toneladas. Esa idea yo creo que, evidentemente un poco extremizada, es la que me sugirió cuando nos planteó este acto, ¿no? Decir, pero a ver cómo se han portado estos, ¿no? También hay una frase de Ivan Illich, de mediados de los 80, que es potente en cuanto a invitación a reflexionar. Dicen, el caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una tras otra las espiras cada vez más amplias. Después cesa bruscamente y comienza a enroscarse, esta vez en decrecimiento, ya que una sola espira más daría a la concha unas dimensiones 16 veces más grandes, lo que en lugar de contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría. Hablamos a menudo en nuestras reuniones, en los textos que hemos parido, que no sabemos realmente si alguien los lee después, pero parido los hemos, de que el sistema hiperproductivo basado en la agroindustria y la globalización ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? No lo decimos por mero prejuicio ideológico. Ha fracasado porque es un sistema que no ha garantizado la necesidad de nutrición, de alimentación del mundo. Seguimos teniendo más de 1.000 millones de personas que carecen de lo necesario para vivir y alimentarse cada día. Porque es un sistema que ha contaminado tierras y agua. Porque es un sistema que ha eliminado a millones de campesinos y campesinas. Porque ha destruido la identidad cultural de poblaciones enteras. Y porque ha reducido drásticamente la biodiversidad en nuestro planeta y en nuestra comarca. Y eso ya no hace falta los folletos. Cualquiera que se pasee por nuestros campos, por nuestros pueblos, lo puede verificar. Y entonces, ¿qué pasa? Que vienen ahora, perdonad si os parece demasiado fuerte, unos charlatanes, unos iluminados vendedores de crecepelos, como esto de la película del oeste, y nos quieren poner un proyecto, primero misterioso, pero que cada vez más que rascamos es delirante, más que misterioso, ¿no? Y además nos agitan fantasmas, pero llevan 20 años como mínimo, son lo que yo estoy en España, agitando fantasmas. Es decir, el fantasma de una macroindustria agroalimentaria perfecta y resolutiva, un proyecto mágico y decisivo que sería capaz de por sí solo de producir riqueza infinita y no se sabe cuánto puesto de trabajo en esta provincia, ¿no? Aquí, en la abandonada Soria del Moncayo. Y como recordaba Jorge antes, pero si esto es lo mismo que hicieron con la tristemente famosa ciudad del medio ambiente, es lo que hicieron en Valladolid con la meseta esquí, es como la locura esta que siguen dando y pretendiendo en San Glorio con la estación de esquí. Lo curioso es que esta locura todas han sido compartidas entre PP y PSOE. Eso es lo dramático. Incluso han hecho leyes ad hoc, leyes luego declaradas inconstitucionales para permitir eso, ¿no? Para seguir con sus barbaridades. Y ahora tenemos la otra locura, la extractivista en la Sierra de Ávila, en la Sierra de Yemas, que estamos también peleando para bloquear. Políticos que no sabría definir si ignorantes, algunos ciertamente no lo son, algunos sí.
ciertamente cortoplacistas y ciertamente insaciables. Y altos funcionarios, administradores públicos, dejámoslo ahí, poco leales con la ciudadanía, con los vecinos a los que se deben. Y luego unos supuestos empresarios que agitan pseudo soluciones donde no se miden nunca nada con la realidad, ni los daños ambientales irreversibles, ni el permanente saqueo del agua, ni la falta de nieve en el caso de San Glorio, ni los costes de inversión y de gestión que son altísimos y que siempre pretende externalizar. No conocen o simulan no conocer la realidad ganadera de Castilla y León, ni el marco general de las condiciones de implantación. Y todas estas cosas hacen insostenible, así lo dejo de explícito, incluso económicamente, estas propuestas quiméricas. Quimérica, pero en el sentido de la bestia feroz de quimera. Entonces, la primera cosa que sale es, pero basta ya de engañar a la gente, basta ya de mentirle, de engañarla aprovechando la desesperación creada por la miseria en la que ellos mismos la han hundido a esa gente, ¿no? La política del PP de estas últimas décadas ha sido la del exterminio del pequeño agricultor y ganadero, la del cierre de cientos de explotaciones cada año, la de ceder casi totalmente la soberanía alimentaria, la de favorecer el más absoluto desequilibrio de la cadena alimentaria hacia los oligopolios con el consiguiente hundimiento de los precios, la de dejar la educación alimentaria y por ende los hábitos alimentarios en manos de la publicidad de las multinacionales. Sobre esto se reflexiona demasiado poco. Pero los datos aberrantes de obesidad infantil, donde España ha alcanzado en menos de 25 años a Estados Unidos, que llevaba cebando a sus niños de basura un siglo, es muy representativo. Desde Podemos estamos intentando trabajar por la defensa urgente de lo que queda del modelo de explotación familiar, lo que llaman la agricultura con los agricultores y las agricultoras. Modelo que está en peligro por la imposición del modelo industrial y la concentración de los medios de producción y comercialización por parte de grandes empresas y lobby agroalimentarios. Argumentamos en defensa de este modelo que ha sabido, con dificultades, pero ha sabido adaptarse y responder a la necesidad de los consumidores europeos y de todo el mundo durante la última década. Es el modelo que la misma FAO declara fundamental para garantizar la seguridad alimentaria mundial y por el cual aboga incluso el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Es decir, no estamos hablando, como nos quieren tomar el pelo, de volver al burro al arao, sino de ir mejorando un modelo que ha demostrado que puede funcionar. Evidentemente que tenemos también una visión al medio y a largo plazo, hacia objetivos de sostenibilidad y de conciencia ambiental mayor. Objetivo progresivo, respetuoso con los actuales habitantes de los pueblos y con especial atención al fomento de modelos intermedios y de la transición agroecológica. Otro concepto clave que tenemos que madurar, trabajar más y hacer más asumido por Podemos en general. ¿Qué pretendo decir con esto? Pretendo decir que si se quiere de verdad invertir para hacer algo útil en Soria, hay que arrancar de un trabajo profundo de conocimiento del territorio para evidenciar punto crítico y punto de fuerza, pero también hay que salir y arrancar de la riqueza cultural y ambiental ya existente. Y sobre esos conocimientos habrá que presentar ideas nuevas para llevarlas adelante con valor y con la máxima participación posible. Premiando, eso sí, incentivando, que dirían ellos, sobre todo lo que ya, con esfuerzo y con arrojo, intentan conjugar sostenibilidad ambiental y desarrollo. No todo vale, no todo puede valer. La economía de rapiña que se ha impuesto en el campo en las últimas décadas ignora de forma sistemática que la naturaleza genera recursos, pero que también sirve para mitigar el riesgo de inundaciones y aludes, cumple funciones de polinización, regula la temperatura, el ciclo del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las políticas cortoplacistas nos han hecho olvidar tales obviedades, como que, por ejemplo, por 10.000 años al menos nuestra especie ha sido campesina. El duro trabajo campesino tradicional ha estado vinculado a la estacionalidad y al respeto de la tierra. A veces ahora me da de pensar que no solo nos han envenenado la tierra, sino también nos han cortocircuitado
el tiempo. Y así no se puede vivir dignamente. En un siglo hemos perdido más de 300.000 variedades vegetales según la FAO. Y el 75% de estas variedades las hemos perdido para siempre. Por otro lado, y es que sé que el trabajo de los compañeros y compañeras de Soria ha sido ejemplar, Podemos se está posicionando de forma clara con el rescate de servicios, recursos y capacidad de decisión de nuestros pueblos. ¿Y por qué? Porque en Podemos entendemos nuestro territorio y nuestra cultura como patrimonio. Y este es un concepto que va mucho más allá de la definición de producto para ser consumido y mercantilizado. El patrimonio es algo que debe garantizarse para las futuras generaciones. Hablar de patrimonio, en este caso, es garantizar la supervivencia de nuestros pueblos, nuestra arquitectura, nuestro paisaje, la naturaleza, los bosques, nuestros alimentos tradicionales más valiosos, los ciclos vitales del agua y sus diversos usos o valores ambientales, sociales, culturales, económicos. Poseemos en nuestra extensa comunidad el 60% del patrimonio histórico-artístico nacional, gran parte de los parques naturales, un sector agroganadero que intenta resistir y la mayoría de los recursos hídricos de España. Necesitamos desarrollar este enorme potencial productivo, natural y cultural, porque este es el patrimonio que nos da esperanza, el verdadero. Se está hablando también de afrontar sin tapujos el drama de la despoblación, el reto de la soberanía alimentaria. Y esto significa hablar, como ha hecho Estefanía también, del modelo de sociedad en el que vivimos en un momento histórico como este, caracterizado por la devastadora crisis general del capitalismo y por cierto colapso de la sociedad de consumo, tal como se ha ido manifestando en el último medio siglo. En este contexto, el decrecimiento de la carga antrópica sobre la biosfera es un camino que probablemente tenemos que empezar a recorrer si sencillamente queremos seguir viviendo. Es más, para disminuir los flujos de materia y energía empleados en los ciclos productivos y de consumo, y la ganadería industrial de vacuno es el campeón mundial de despilfarro y de insostenibilidad, según todos los estudios, todos, de cualquier país, de cualquier universidad y de cualquier experto en cambio climático. Debemos, antes que nada, desembarazarnos de la ideología que confía en el crecimiento económico per se y en cualquier ocurrencia intensiva en capital el progreso humano. Podemos también estar en esto, como debate de identidad política cultural. El desafío entonces probablemente no sea crecer sin más. El desafío es estar mejor todos y todas con menos o con lo mismo. En otras palabras, debemos encontrar el camino para corresponder a nuestro deseo y a nuestras necesidades sin pasar por un hipermercado, produciendo menos mercancías desechos y más bienes duraderos, consumiendo menos materias no renovables y más alimentos de calidad, además de más bienes cognitivos relacionales, pensando en los demás pueblos del mundo también. Lo nuestro no es un nacionalismo cerrado. Alguien ha hablado de abundancia frugal. Pues es el momento, lo tenemos que inaugurar, tenemos que preparar la transición hacia esa abundancia frugal. Y es verdad entonces de lo que estoy hablando, de lo que estamos hablando, no es solo una cuestión de economía política, sino un proceso antropológico. Se trata de cambiar los modelos de referencia de la llamada modernidad, desde el homo economicus, egoísta, competitivo, predador, a los hombres y a las mujeres cívicos. Este es el desafío por lo que hay que trabajar. Sabemos que debemos superar mucho prejuicio ideológico. Solo dejo claro esto. No queremos regresar a la edad de la piedra. Al contrario, nos gustaría evitar que eso sucediera. Nos hablan cada vez más de innovaciones, de productos de proceso orientado al ahorro de materia, de eficiencia energética, de cierre de los ciclos de vida de los objetos con cero despilfarro, cero desecho, cero emisiones, cero consumo de suelo, cero externalidades negativas. Bueno, eso es importantísimo y estamos atrasadísimos en movernos en esos terrenos, ¿no? Que son niveles de comportamiento, pero también normativo y también de poder, ¿no? Sin embargo, no bastaría ni eso si la nueva tecnología debiesen de seguir respondiendo a la lógica del mercado. Concretamente,
Si las inversiones para la reconversión ecológica de la economía, que están estimadas en un 2 o 3% del PIB global, continuaran dependiendo de la financiación realizada con los beneficios financieros, sería como a confiarnos en Drácula para realizar una transfusión. En fin, como ha hecho también Estefanía, hay que reconocer que el mercado de por sí solo es cada vez menos un relevador de necesidades reales y cada vez más solo un relevador de las necesidades inducidas por la producción misma, que ejerce una auténtica dictadura sobre la sociedad con el pretexto de ser el instrumento más eficiente para hacernos felices. Y sin embargo lo que consigue es infelicidad infinita, puesto que profundiza de forma desmedida la desigualdad, el desarraigo y la insatisfacción, cuando no la enfermedad. Esta dictadura del mercado, además de basarse en la explotación, masacra los tiempos de vida, altera las relaciones humanas, desgarra el tejido social, aniquila la comunidad y hace perder completamente el sentido de los valores colectivos para los cuales merece la pena vivir. Nos guste o no, estaremos obligados a cambiar nuestro modelo de pensar y debemos estudiar cómo reorganizar nuestras vidas, en modo que no dependan más de grandes plantas, de grandes estructuras, de grandes redes, de grandes capitales, de grandes corporaciones que lo controlan y de organizaciones supraestatales subalternas y sometidas. Debemos recuperar soberanía y comprometernos para poner a punto instrumentos de autogobierno a nivel territorial, en un radio de acción que esté al alcance de todas las personas, en modo de acercar los recursos físicos a las sedes de su transformación y éstas a los mercados de consumo y a las vías de su reciclaje y recuperación. Porque solo desde aquí se puede partir para construir unas redes suficientemente amplias y flexibles que estén en condiciones de enfrentarse a una repentina crisis energética, a la múltiple cara de la crisis ambiental, a una nueva crisis financiera que ya se vislumbra, al desmoronamiento del tejido económico y a la crisis ocupacional cada vez más grave, e incluso a una crisis alimentaria que podría de imprevisto aparecer también en países del próspero Occidente. Ahora mismo tenemos ya 16,5 millones de personas, según la revista Lancet, que pasan hambre en nuestra civilizada Europa. Retroinnovaciones como la ganadería extensiva, la fuente renovable, la eficiencia del ahorro energético, el reciclaje total de nuestros residuos y desechos, una agricultura cuanto más posible a kilómetro cero, la salvaguardia y la rehabilitación de nuestro territorio y de nuestros pueblos, una sensata economía de los cuidados, más sobre todo un estilo de vida más sobrio y volcado a la sociabilidad, son los pilares, las bases materiales de un cambio semejante. Va bien todo lo que va en esa dirección, incluidas las pequeñas cosas, como las que veremos esta tarde. Va mal todo lo que a eso se opone o pretende seguir en el camino que sabemos que va al desastre.